Invocamos a la Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy noche de lunes nos ponemos en tu presencia y yo quiero alabarte y glorificarte, porque tu amor y tu misericordia me alcanzaron. Quiero alabarte y glorificarte, porque por la santa cruz de tu Hijo redimiste al mundo entero por amor y con amor, Señor. Quiero alabarte y glorificarte, porque no nos tratas como merecen nuestras culpas. Quiero alabarte y glorificarte, Señor, porque solo tú eres santo, y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento yo quiero ser humilde como el publicano en el templo y pedirte perdón por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión, por todas aquellas cosas malas que hice y las buenas que pudiendo hacerlas no las hice. Y le invito a que cada uno haga lo mismo en este momento, en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contentísimo de que podamos invertir nuestro tiempo, nuestra vida, en encontrarnos contigo, con tu palabra, con tu amor. Nosotros, Señor, traemos las tinajas, traemos el agua, pero solamente tú puedes transformarlo en vino. Solamente tú puedes hacer que esta catequesis sea más que una catequesis y sea un encuentro contigo, cara a cara, de ojos abiertos y corazón ardiente. Te pido por eso, Señor, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar esa tierra dura de nuestra mente y nuestro corazón, para que la semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, frutos de amor que permanezcan en aquellos que los reciben. En este momento, Jesús, deposito en tus manos aquella situación que aprieta nuestro corazón, aquello que nos roba la paz, aquello que nos preocupa, en este momento lo soltamos, junto con cada pedido de oración que recibimos y las intenciones que cada uno de los que estamos participando traemos en el corazón, junto con nuestras bendiciones, nuestras alegrías, nuestras familias, nuestras vidas enteras, Señor, porque no hay lugar mejor que tus manos. Y porque tú todo lo recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que Él nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando, a su debido tiempo y acorde a su voluntad. Glorias y alabanzas sean dadas a ti por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, les pedí un favor que compartan esta transmisión. Ahora quiero pedirles un último favor, que puedan en un momento de silencio interceder por mí, para que todo lo que transmita sea la voluntad del Padre, con las palabras del Hijo, y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en ustedes y en mí también.
Amén. Muchísimas gracias. Nuestro tema de hoy es la unidad entre el Padre y el Hijo. Ese va a ser el tema principal, que vamos a profundizarlo en el Evangelio de San Juan. Esa va a ser nuestra lectura de fondo. Y un poco antes vamos a ver una breve introducción de la tercera carta de San Juan. Ya habíamos visto la primera completa, habíamos terminado la segunda en la catequesis anterior a esta, y hoy vamos a arrancar con esta tercera carta de San Juan. Esta carta se encuentra prácticamente al final de nuestra Biblia. El último libro es el Apocalipsis y justo antes de él se encuentran las cartitas de San Juan, cartitas por su breve extensión. Esta segunda carta que terminamos el lunes pasado y esta tercera carta son conocidas como las cartas menores, porque comparados en extensión con la primera, son aún más breves. Ambas tienen solamente un capítulo y un número limitado de versículos. Sin embargo, habíamos visto que la primera carta tenía 5 capítulos. Vamos a entrar hoy en esta tercera carta de San Juan. Forma parte de las cartas conocidas como las cartas católicas, porque están el conjunto de cartas paulinas, que fueron las escritas por San Pablo, y esas cartas fueron escritas a comunidades específicas, a la comunidad de Éfeso, Colosenses, Efesios, etcétera, etcétera. Sin embargo, las cartas de San Juan fueron escritas a comunidades católicas, pero no específicas. Entonces, de cierta forma es más fácil que nosotros podamos colocar nuestra comunidad ahí. Para los que tengan la Biblia latinoamericana, revisión 2005, letra grande, como la que yo tengo, está en la página 578. Arrancamos. El anciano, al queridísimo Gayo, a quien amo de verdad, muy querido amigo, sabiendo que tu alma va por el buen camino, te deseo que goces de buena salud y que todos tus caminos te den satisfacción. Grande ha sido mi alegría al oír el buen testimonio que de ti daban los hermanos, que llegaron, puesto que vives en la verdad. Nada me causa mayor alegría que el saber que mis hijos viven en la verdad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a ver solamente 4 versículos porque es una breve introducción a nuestra lectura de fondo. Sin embargo, a pesar de ser cortito, tiene enseñanzas muy lindas y muy profundas. Él se presenta como el anciano. ¿Por qué se presenta como el anciano? Bueno, ya habíamos explicado también eso en las catequesis anteriores, que el anciano es una de las traducciones del griego. En griego utiliza la palabra presbíteros, que sería presbítero también en español. Entonces, presbítero, anciano son sinónimos que eran las personas encargadas de las diferentes comunidades. Él se presenta como el anciano porque era evidentemente un presbítero conocido. Y habíamos dicho que él escribía estas cartas al final del año 90, aproximadamente año 95 después de Cristo, y probablemente lo escribía desde la comunidad de Éfeso, donde él pasó sus últimos años. Entonces él se presenta como el anciano y dice, al queridísimo Gayo, a quien amo de verdad. No está bien claro quién es esta persona Gayo, sin embargo hay 2 principales teorías de quién es, porque no es la única vez que se menciona este nombre en el Nuevo Testamento. Se le menciona en el libro de Hechos de los Apóstoles 2 veces y después también se le menciona en las cartas de San Pablo. San Pablo le menciona en su primera carta a los Corintios y también en la carta a los Romanos hay un Gayo. Sin embargo, no tenemos forma de saber si es que era exactamente el mismo o a cuál de estos les escribía San Juan. Sin embargo, nuestro querido beato George Haydock, el padre George Haydock, comenta al respecto y nos dice, Gayo, a quien se dirige esta epístola es carta, esta epístola es aparentemente uno de los 2 discípulos de San Pablo,
que lleva este nombre. Porque ahí en la primera carta a los Corintios se menciona que San Pablo le bautiza y a partir de ahí se convierte en discípulo suyo. Y nos dice, el más conocido entre estos dos gallos es el de Corinto, con quien San Pablo se alojó y que había sido convertido y bautizado por San Pablo. Ese es un gallo, una teoría. Otro gallo nos dice, otros expertos con mayor probabilidad que ese gallo mencionado suponen que fue gallo de Derbe. Y habíamos visto cuando estudiábamos el libro de Hechos de los Apóstoles en qué parte se encontraba la ciudad de Derbe en Europa. Fue gallo de Derbe mencionado en Hechos 24. Y el Beato nos dice, todo lo que sabemos con certeza de este gallo es que fue un gran amigo de San Juan, que ejerció la hospitalidad con gran celo y generosidad, a pesar de la dureza y severidad de Diótrefes. Vamos a ver más adelante quién es él. Y quien no quiso, Diótrefes, quien no quiso que se mostrara hospitalidad a los hermanos convertidos del judaísmo. Entonces, en síntesis, hay dos teorías, pero probablemente era uno de estos dos gallos. Pero lo que sí tenemos certeza era que era un buen amigo de San Juan que ejerció la caridad. Y así también es importante que nosotros podamos buscar que la palabra de Dios se encarne en nosotros, que se haga actual en nosotros hoy. Que San Juan no sea el San Juan del año 95 que escribe desde Éfeso, sino que es el San Juan que hoy ya está en el cielo y nos escribe a cada uno de nosotros. Entonces cada uno puede poner ahí su nombre. San Juan, el presbítero, al queridísimo Marco, al queridísimo Eduardo, a la queridísima, y así cada una pone su nombre. Y nos dice, a quien amo de verdad, porque no es un amor superficial en donde se trata de manifestar nomás cosas buenas y hacer sentir bien, sino que el amor de verdad es aquel que renuncia a sí mismo y que nos muestra el camino y que nos acerca hacia Dios. Y es así como San Juan nos ama a nosotros desde el cielo. Es importante que nosotros podamos tomar ese ejemplo de amor para ir aplicándole a nuestros diferentes amores terrenales. Y nos dice en el versículo 2, muy querido amigo, sabiendo que tu alma va por el buen camino, dice. Qué espectacular sería que también este pedacito vaya para nosotros y que Él se alegre porque nuestra alma va por el buen camino. Sin embargo, nosotros sabemos que tal vez a menudo nuestra alma no va por buen camino, que se quiere desviar hacia cualquier viento que sopla. Entonces a nosotros nos toca con serenidad ver qué tanto le estoy alegrando a San Juan y al Señor en el cielo. Y si me doy cuenta de que aún todavía no le produzco tanta alegría, hacer un esfuerzo. Y aparte de ese esfuerzo, pedirle al Señor, Señor, yo quiero seguir por el buen camino. Señor, ayúdame porque yo no puedo, mis fuerzas no son suficientes. Y ahí Él nos desea, dice, te deseo que goces de buena salud y que todos tus caminos te den satisfacción. Finalmente, cuando nosotros recorremos nuestros caminos con Dios a nuestro lado, cada camino nos produce satisfacción. A pesar de esas dificultades que pueda haber, a pesar de esas situaciones difíciles, nos produce satisfacción porque sabemos de que el Señor nos acompaña. Y eso nos da paz, eso nos da alegría. Y dice, grande ha sido mi alegría al oír el buen testimonio que de ti daban los hermanos que llegaron, puesto que vives en la verdad. Jesús nos dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo experimenté eso en carne propia cuando después de una serie de situaciones resonaba en mi cabeza, la verdad los hará libres. Y a partir de ahí yo tomé la decisión de no volver a mentir. Tomé esa decisión. A veces me caigo, pero hago un gran esfuerzo por no mentir. Entonces, ¿qué hace esa verdad en mi vida? Hace que yo me equivoque menos. ¿Por qué? Porque yo pienso,
Si alguien me pregunta, Marco, ¿qué fue lo que pasó? Yo voy a tener que decirle la verdad. Entonces eso hace que yo piense dos veces antes de hacer las cosas, porque si me preguntan, yo voy a esforzarme por responder con la verdad. Y esta verdad de esa forma nos libera. Y aquí le dice, a los santos le produce alegría cuando nosotros vivimos en la verdad. Y dice en el 4, nada me causa mayor alegría que el saber que mis hijos viven en la verdad. Y es por eso que es muy importante que nosotros hoy podamos saber que esa verdad es una persona. Porque Cristo dice, cuando nosotros leemos el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, para nosotros que tuvimos la gracia de conocer al Señor, sabemos que Él es la verdad y que todo lo que Él dijo es la verdad. No una verdad relativa que depende de cada uno, que cómo cada uno interpreta y esa es tu verdad. No, es una verdad absoluta y es esa verdad que viene de Dios, de ese Dios que se reveló a la humanidad, empezando por el llamado de Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, los profetas, hasta que en la plenitud de los tiempos se revela a través de su Hijo. Entonces, esa verdad se fue revelando. El ser humano, el hombre fue conociendo esa verdad en la medida en la que se fue acercando a Dios, en la medida en la que fue escuchando a Dios y ahí fue dándose cuenta de cómo era esa verdad y que en la plenitud de los tiempos conoce la verdad absoluta y con Cristo se cierra la revelación. Sin embargo, si ahí ya se cerró, ¿qué es lo que la iglesia sigue enseñando hoy? La iglesia lo que hace es sigue profundizando en esa verdad que se aplica a lo largo de los tiempos a la luz del Espíritu Santo. Porque Jesús dijo, a ustedes les conviene que yo suba al Padre para enviarles el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo les conducirá a la verdad. Les conducirá a la verdad. A todos los caminos de la verdad. Y entonces ahí nos damos cuenta con este breve mensaje de San Juan, lo importante que es vivir en la verdad, vivir en Cristo y que eso produce alegría en todos los santos que ya llegaron, que produce alegría en Dios y de esa forma nosotros también vamos a poder algún día llegar junto a ellos. De esta forma, en la medida en la que nosotros somos uno con la verdad, empezamos a ver esa unidad, cómo esa unidad en la verdad produce alegría. Y vamos a ver esto enseguida de forma un poco más profunda. Vamos a pasar ahora al Evangelio de San Juan. Vamos a ver hoy el capítulo número 10. Vamos a arrancar hoy en el versículo número 22 y vamos a ir hasta el final, que es el versículo número 42. Habíamos visto en la catequesis anterior cómo Jesús se presentaba como el buen pastor. Bien. Habíamos visto en esa última catequesis cómo Jesús se presentaba como el buen pastor, como el pastor verdadero, como aquel que nos llevaba a la vida eterna. Y a partir de esas palabras de Jesús se dividieron nuevamente los judíos, entre los que creyeron que era el buen pastor y entre los que se pusieron en contra. Hoy vamos a iniciar en el versículo número 22, en la segunda perícopa de este capítulo 10. La perícopa vendría a ser esa sección, esa parte de la Biblia que empieza generalmente con un título en negrita y va hasta el siguiente título. Espero que en este momento el Espíritu Santo pueda quitar de nosotros toda pereza, todo cansancio, toda dificultad que estamos teniendo, que podamos estirarnos un poco, tomar un vaso de agua y entonces que en este momento pueda renovar nuestras fuerzas, que pueda abrir nuestra mente, nuestra inteligencia, nuestra atención y nuestro corazón para poder acoger aquello que el Señor tiene para decirnos. Juan 10, del 22 al 42.
Era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Jesús se paseaba en el templo, por el pórtico de Salomón, cuando los judíos lo rodearon y le dijeron: ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió: Ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo, pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Aquello que el Padre me ha dado lo superará todo y nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirárselas. Jesús les dijo: He hecho delante de ustedes muchas obras hermosas que procedían del Padre. ¿Por cuál de ellas me quieren apedrear? Los judíos respondieron: No te apedreamos por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús les contestó: ¿No está escrito en su ley, yo he dicho que son dioses? No se puede cambiar la escritura, y en ese lugar llama dioses a los que recibieron esta palabra de Dios. Y yo, que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, ¿estaría insultando al Dios? ¿Estaría insultando a Dios al decir que soy el Hijo de Dios? Si yo no hago las obras del Padre, no me crean, pero si las hago, si no creen en mí, crean a esas obras, para que sepan y reconozcan que el Padre está en mí y yo en el Padre. Otra vez quisieron llevarlo preso, pero Jesús se les escapó de las manos, se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba al principio, y se quedó allí. Mucha gente acudió a él y decían: Juan no hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él en aquel lugar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el título de esta perícopa es: Jesús se declara Hijo de Dios. Jesús se declara Hijo de Dios. Y nos dice: era invierno y en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. Este invierno era probablemente el último invierno de Jesús antes de su Pascua, antes de su pasión. Y nos dice que en Jerusalén se celebraba la fiesta de la dedicación del templo. ¿Qué es esta fiesta de la dedicación del templo? Nosotros hoy en la iglesia también se sigue celebrando la fiesta de la dedicación del templo. Sin embargo, ¿a qué fiesta se refería aquí? San Beda, el Venerable, nos dice: la primera dedicación del templo fue hecha por Salomón en el otoño. Cuando empieza el reinado del rey David, Salomón todavía no existía. Después nace su hijo Salomón y Salomón es el siguiente rey después de David. Salomón es el que construye el templo de Jerusalén de un tamaño impresionante. Él fue el que hizo la primera dedicación del templo de Jerusalén. La segunda fue hecha por Zorobabel en la misma época del año, es decir, en el otoño. Judas Macabeo realizó una tercera dedicación durante el invierno, cuando instituyó una conmemoración anual de la dedicación y limpieza del templo por parte de los sacerdotes. Bueno, Judas Macabeo era parte de los macabeos de la dinastía macabea, que luchó
en unas guerras, conocidas como las guerras macabeas, y al triunfar, ellos vienen a limpiar el templo. ¿Por qué? Porque dentro del templo habían ya todas esas imágenes de idolatría y de otros dioses de las demás culturas. Entonces, esa fue la obra de Judas Macabeo. En base a esa dedicación del templo, hoy se celebra la fiesta judía que se conoce como Hanukkah o Hanukkah en español, que también es conocida como la fiesta de las luces o la celebración de la dedicación, celebración de los macabeos. Esta fiesta judía conmemora la rededicación del segundo templo de Jerusalén, que es el que hizo Judas Macabeo, y la rebelión de los macabeos contra el imperio seleucida. Ahí toca ir un poco a la historia para saber quién era este imperio seleucida. Esta fiesta, como las demás fiestas judías, se celebraba durante 8 días. 8 días. Y esto fue cuando ellos se liberaron de los griegos. Esta época griega comienza con Alejandro Magno en el año 332 a.C. Ahí empieza la hegemonía de los griegos. Sin embargo, tras la muerte de Alejandro Magno, el vasto imperio, es decir, el imperio enorme que tenía, quedó en manos de sus generales. Uno de esos generales era Seleuco. Y entonces el ejército de Seleuco eran los seleucidas. Fue contra ellos que aproximadamente en el año 164 antes de Cristo se da esta victoria de los macabeos sobre el imperio griego. Y ahí se da la limpieza del templo y empieza esta fiesta de los judíos. Y es el segundo templo porque el templo de Salomón había sido totalmente destruido y había sido construido un segundo templo de Jerusalén. La tradición judía habla de un milagro que sucedió en esa fiesta, en el que se pudo encender un candelabro del templo que tenía 9 velas. Ese candelabro se le conoce como Hanukkah. Es parecido a la menorá, que era el de 7 velas que utilizaban en el Antiguo Testamento. O sea, previamente, porque esto sigue siendo el Antiguo Testamento. Y dice que en esas velas que se encendieron, utilizaron una cantidad de aceite que alcanzaba para un solo día, sin embargo los 8 días estuvieron prendidas. Entonces hasta hoy día, por eso en el Hanukkah judío utilizan ese candelabro de 9 velas. Algo muy importante es que esta dedicación del templo es una dedicación de ese espacio a Dios. Y qué importante que nosotros hoy podamos dedicar nuestro templo a Dios, nuestro templo que es nuestro cuerpo. Así como San Pablo dice en la primera carta a los Corintios, ¿no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? Entonces así también a nosotros nos toca dedicar a Dios nuestro cuerpo, nuestro ser, y poder darle a Él esa exclusividad. Si yo digo, este bolígrafo está dedicado a la firma de documentos, significa que no se usa para otra cosa. Y así también es importante que podamos darle a Dios esa exclusividad sobre nuestro ser. Bien, entonces ya conocemos qué fiesta era la que se estaba celebrando. ¿Qué se estaba celebrando? Era invierno, Jesús sube a Jerusalén y era esta la fiesta que se celebraba en aquel entonces. Y nos dice, Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de Salomón, cuando los judíos lo rodearon y le dijeron, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús le respondió, ya se lo he dicho, pero ustedes no creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy. Bueno, aquí se nota que no era con curiosidad sincera, con curiosidad auténtica que le preguntaban hasta cuándo, porque él ya venía manifestando con palabras y con obras que era el Mesías. Sin embargo, ellos le vuelven a preguntar para ver si él dice algo con lo que le podían condenar. Y efectivamente van a encontrar algo que ellos consideran motivo de condenación. Y ahí Jesús les responde, ya se lo he dicho, pero ustedes no me creen. Las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo. Las obras manifiestan quién soy.
Entonces son esas obras las que manifiestan esta unidad entre el Padre y el Hijo. Y así también es importante que nosotros podamos mantener esa unidad con Dios a través de las obras. ¿Por qué? Porque esa unidad no es un valor bueno, no es un valor importante, sino que es el criterio, es el punto de referencia, esa unidad a partir de la cual la gente va a creer que el Padre le envió a Cristo. Vamos a ver enseguida qué había dicho Jesús al respecto. Bueno, como había mencionado recién, la identidad se relaciona con nuestros actos. La identidad se relaciona con nuestros actos. Por lo tanto, es imprescindible que nosotros sepamos cuál es nuestra identidad. Que en este año de laicado podamos saber qué significa ser laico y cómo afecta eso en mi identidad. Y entonces ahí yo me doy cuenta de que ser laico significa haber sido bautizado. Y eso significa que a mí me consagraron como hijo de Dios hasta el final de mi vida. Y yo tengo que asumir esa identidad de hijo de Dios y actuar como hijo. Poder cumplir con mi misión de sacerdote, profeta y rey. Nosotros somos hijos del Padre, esa es nuestra identidad. Y como laicos somos discípulos y somos misioneros del Señor. Discípulos porque le seguimos, misioneros porque le llevamos. Somos templo del Espíritu Santo. Entonces esa unidad con Dios se manifiesta en nuestra identidad a través de nuestras obras. ¿Señor? Coherencia, exactamente. Es esa coherencia lo que mantiene esa integridad en la persona. Y ahí Jesús a continuación dice, las obras que hago en el nombre de mi Padre manifiestan quién soy yo, pero ustedes no creen porque no son ovejas mías. Las obras que hago manifiestan quién soy, pero ustedes no creen porque no son mías. ¿Qué realmente implica ser oveja del Señor? ¿Qué implica ser oveja? Ser oveja significa, como habíamos visto, escuchar la voz y seguirle. Entonces yo escucho su voz, yo reconozco que es Él y le sigo. Si yo no escucho, no puedo seguirle. Y si yo escucho pero no le sigo, tampoco soy oveja suya. Entonces el Señor dice, ustedes no me creen porque no son ovejas mías, porque no me escuchan y no me siguen. En el 27 dice, mis ovejas escuchan mi voz y yo las conozco. Ellas me siguen y yo les doy vida eterna. Entonces ahí toca preguntarse qué nos dice a nosotros el pastor. San Agustín habla al respecto y dice, la voz del pastor dice, vayan por todo el mundo y anuncien el Evangelio. Porque eso fueron las instrucciones que dejó Jesús antes de partir. Cuando leemos el final del Evangelio de Lucas o el final del Evangelio de Mateo, ahí dice, vayan por todas las naciones y hagan que todos sean mis discípulos y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Es decir, ser oveja del Señor implica ser discípulo misionero. Implica evidentemente empezar por casa, por la viga que tenemos en el ojo y después por la paja en el ojo del hermano ajeno. Sin embargo, ser oveja del Señor implica eso. El Señor no dijo, bueno, el que quiera ser mi discípulo, el que quiera ser mi seguidor, que no le haga mal a nadie y eso basta. No, el Señor no dijo eso. Tampoco dijo, si tiene demasiadas ganas de hacer algo, que lo haga. Tampoco dijo eso el Señor, sino que Él dijo, el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y viene detrás mío, no es digno de mí. El que antepone a todo su propia vida, la perderá, pero el que sacrifique su vida por mí, la encontrará. Ahí nos damos cuenta que es un camino de seguirle al Señor, es un camino de sacrificio, es un camino de amor.
que renuncie a sí mismo por mí y yo le daré vida eterna. Y finalmente, al final de lo que había mencionado, dice, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí. Imagínense, hermanos, que las personas que nos reciben a nosotros, a vos y a mí, cuando le llevamos al Señor, le reciben a Él y le reciben al Padre que Él le envió. Entonces ahí vamos viendo cómo esta unidad entre el Padre y el Hijo se va manifestando. Y qué importante que nosotros también podamos permanecer en esa unidad. Él dice, nunca perecerán y nadie las arrebatará jamás de mi mano. Nadie las arrebatará jamás de mi mano. Qué importante es que podamos ser conscientes de esto, de que nada puede alejarme de la mano del Señor, nada ni nadie. San Pablo pregunta en su carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 35, él dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Acaso las pruebas, la aflicción, la persecución, el hambre, la falta de todo, los peligros o la espada? Y él dice, no. Él dice no. Y nos dice, en todo eso saldremos triunfadores gracias a aquel que nos amó. Nada puede alejarnos del amor de Dios. Y Él dice, yo sé que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni las fuerzas del universo, ni el presente, ni el futuro, ni las fuerzas espirituales, ya sean del cielo o de los abismos, ni ninguna criatura podrán apartarnos del amor de Dios. Y entonces, si nada puede apartarnos del amor de Dios, ¿cómo hay personas que terminan en el infierno? En esa ausencia de Dios y nada puede apartarnos de Dios. Orígenes nos dice, nadie puede arrebatar, nadie puede robar las ovejas de Cristo de su mano, pero las ovejas pueden elegir caer de sus manos. Entonces, solamente las personas que tomen la decisión de alejarse del amor de Dios permanecerán alejadas. Solamente las ovejas que decidan saltar de la mano del Señor para ir junto a otros pastores que habíamos mencionado son las que pueden recibir los ataques y que pueden permanecer en esa herida y en esa ausencia de Dios. Nadie puede alejarnos excepto nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros somos libres y el Señor respeta nuestra voluntad. Así como le dejó ir al hijo pródigo y cada día salía afuera a mirar si regresaba, así también el Señor, como buen pastor, se preocupa por nosotros y quiere que permanezcamos en Él, pero que permanezcamos libremente. Nadie puede arrebatarlo de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos una sola cosa. Somos una sola cosa. Y ahí está esta unidad de la que venimos hablando. Son uno. Y solamente entre Cristo y el Padre se da esta unidad perfecta y el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque aquí no dice que somos uno, no dice que somos una persona. Es decir, son personas diferentes. De ahí nace nuestro entendimiento de la Trinidad. Hay personas que no le consideran a Cristo Dios. Sin embargo, al decir somos una sola cosa, está hablando de su naturaleza divina, de que Él con el Padre son Dios. Y dice, entonces los judíos tomaron de nuevo piedras para tirárselas. ¿Por qué reaccionan así los judíos? Sencillo, los judíos tenían un respeto hacia Dios que era inmenso. Entonces, imagínense que los judíos no podían pronunciar el nombre de Dios. Ellos no podían decir Yahvé. Y aquí, ¿qué pasa? Jesús no solamente dice el nombre de Yahvé, sino que le llama papá, le llama papito. Y además de eso dice que es igual a Dios. Y entonces, por eso produce esa furia tan grande. Ellos no veían la divinidad de Cristo detrás de esa persona. Así como hoy muchas personas no ven la divinidad detrás de esa hostia, de esa apariencia de pan. Y sin embargo, las personas que sí creemos podemos recibir muchísimo más fruto
de recibirle físicamente al Señor. Y también de esa adoración eucarística, de sentarse frente al Señor y estar en su presencia. Estar en su presencia es algo que no tiene comparación. Y poder en ese silencio sonoro, como dice San Juan de la Cruz, escuchar al Señor. Pero eso requiere fe, eso requiere creer. Y cuanto más le pedimos a Dios, así como aquel padre que le pedía a su hijo, creo pero aumenta mi fe, el Señor nos ayuda en ese crecimiento. Ellos le reconocían como el carpintero, como el hijo de María y de José. Y ellos decidieron, esto es importante, ellos decidieron no creer. Porque había muchas cosas que daban testimonio de que es Dios. Y habíamos mencionado de que estaba el testimonio de la Sagrada Escritura, de cómo se anunciaba un profeta, se anunciaba al Mesías, se anunciaba al Hijo del Hombre. Ellos no creyeron. Estaba Juan el Bautista que dijo, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya no el Cordero que sacrificamos en la Pascua, sino el que quita el pecado. También estaba el Padre Eterno que en el bautismo de Jesús dice, este es mi Hijo el amado, escúchenlo. Decidieron no creer y después vieron los milagros y tampoco creyeron. Y hoy en día también hay miles de personas que deciden no creer. Porque uno ve en la Eucaristía y ve los milagros eucarísticos. Nuestro querido beato Carlo Acutis recorrió el mundo buscando milagros eucarísticos. Y tenemos milagros en los que un pedazo de pan se convierte en un pedazo de carne, en músculo cardíaco. Y empieza a sangrar. ¿Cómo es posible que un pedazo de pan se convierta? Y la gente no cree. Y ahí nos damos cuenta cómo hay personas que vivieron de la Eucaristía años alimentándose solamente de la Eucaristía y la gente no cree. Cómo hay hasta hoy día hostias consagradas que no se descomponen y tienen cientos de años y la gente no cree. Y entonces ahí nos damos cuenta de cómo en parte la fe es una decisión, es un regalo de Dios, pero es también la respuesta del hombre ante eso. Y hay gente que decide no creer por conveniencia, porque dice, no, si yo creo en Dios, yo tengo que dejar este negocio, yo tengo que renunciar a este trabajo, yo tengo que dejar de juntarme con esta persona, yo tengo que dejar de comer esto, de tomar esto en esta cantidad, y es más fácil no hacer eso. Entonces la gente decide no creer, y ellos pareciera que con tal de no renunciar a su poder, a su autoridad, decidieron no creer. Sin embargo, a nosotros nos toca hoy responder así como San Pedro. Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna, solamente vos tenés la verdad, solamente en vos existe la felicidad plena y en ningún otro lado. Y ahí entonces damos una respuesta de fe. Así como Josué les dice, hoy elijan en quién van a creer. Si en los dioses de nuestros padres, de los amorreos del otro lado de Egipto, o en quién. Mi familia y yo serviremos al Señor. Y tenemos que ser conscientes que cuando le decimos sí al Señor, el Señor nos dice, si te has decidido a servirme, prepara tu alma para la lucha. Porque este es un camino cuesta arriba, que muchas veces no nos avisan. Sin embargo, el Señor que es fiel, Él nos dice, el que no carga con su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Y ese es un camino duro. Sin embargo, en este camino duro, el Señor camina con nosotros. Él dijo, yo voy a estar con ustedes, yo voy a estar contigo hasta el final de los tiempos. Nadie es más poderoso que yo. Entonces, ese amor, esa alegría, esa paz que podemos recibir de Él, de su sola compañía, nadie nos puede dar. Y ahí nos damos cuenta que sí vale la pena renunciar a esos egoísmos, que sí vale la pena preparar tu alma para la lucha, porque es la lucha que realmente vale la pena, la alegría y la vida entera. Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿quién se quiere ir al cielo que levante sus manos? Yo le veo a una persona acá que no levantó su mano. Ahí ya levantó. Bueno, estamos un poco mejor. Espero que del otro lado de la pantalla todos hayan levantado su mano. Bueno, es importante saber que el cielo no es un lugar. No es Punta Cana, no es Fiji, no. El cielo es la presencia de Dios.
es estar en su presencia. Estar con Él. Y eso nomás. Si alguien dice eso nomás, le falta encontrarse muchísimo todavía con el Señor. Y yo rezo para que se encuentren, porque no existe nada como estar con el Señor. Yo todos los días me voy a la misa y no necesito que nadie me obligue, ni mucho menos. Yo me voy contento a la misa porque yo sé junto a quién me voy. Y esta fiesta que es la Santa Misa es lo más parecido al cielo que tenemos en la tierra. Jesús, ese Dios en el que vamos a estar en su presencia, en el cielo, que todos ustedes levantaron su mano, que dijeron que querían estar ahí, está físicamente presente en la misa. Se hace físicamente presente y quiere hacerse uno contigo y conmigo, físicamente. Entonces ahí nos damos cuenta de que hay una voluntad de Dios de encontrarse con nosotros. No somos solamente nosotros los que tenemos ese anhelo. Porque nada nos satisface, nunca nada nos va a satisfacer. Tenemos suficiente dinero, queremos más dinero. Si tenemos suficientes vehículos, queremos más. Si tenemos poder, queremos más. Tenemos placer, queremos más. Y nada nos satisface. Nunca. Y nunca lo va a hacer. Y eso es importante saber. Nada en este mundo me va a satisfacer. Ni mi novia, ni mi esposa, ni ninguna persona sobre la faz de la tierra me va a satisfacer. Porque mi corazón no fue hecho para ser llenado por una persona. Solamente Dios puede llenar ese vacío. Y eso es lo que dice San Agustín. Mi corazón no descansa tranquilo hasta estar en vos. Y es importante poder descubrir eso. Porque cuando uno descubre eso se nota. Y uno transmite eso y se vuelve un imán potentísimo. No sé si vieron Rápido y Furioso, uno de los cuales tenía unos imanes gigantes que atraían todo. Bueno, y esos imanes somos nosotros que la traemos hacia Dios con esa presencia en nosotros. Y por eso es importante poder vivir en esta unidad, ser uno solo. No hasta llegar a esa naturaleza de Dios, porque es imposible. Sin embargo, es estar con Dios nos transforma, nos transfigura, nos asemeja a Él. Hace que pensemos como Él, que sintamos como Él, que actuemos como Él, nos diviniza hasta cierto punto. Y eso es una gracia que Él nos regala. Y para los que tomen esa decisión de decir que sí, de animarse a vivir esta experiencia, cuenten conmigo. Cuente con un hermano de camino que va a batallar con ustedes. Hasta que ojalá algún día todos nos encontremos arriba. Para mí ese es mi anhelo más grande. Que cada uno de ustedes puedan decir, ¿se acuerdan cuando tuvimos esa catequesis? Sí, Dios me habló a través de eso y me ayudó. Y que podamos encontrarnos todos arriba y que ustedes puedan experimentar esa alegría que yo experimento. Por eso, de esa forma nos vamos haciendo uno, así como Jesús y el Padre son uno. Ahí tomaron piedras para tirársela y Jesús le dijo, he hecho cosas delante de ustedes, he hecho muchas obras que procedían del Padre. ¿Por cuál me quieren apedrear? Él dice la verdad, él reclama. No es que él se queda callado. Hay momentos en los que él se queda callado. Cuando Pilato le reclama, cuando Herodes le reclama, él hace silencio. Entonces ahí nos damos cuenta de que no es siempre decir las cosas o siempre quedarse callado. No, hay que discernir. Entonces yo me doy cuenta, si Dios quiere que yo hable, yo digo la verdad. ¿Por qué estás haciendo esto malo? Y hay veces que Dios quiere mi silencio, porque tal vez va a ser más perjudicial si yo digo algo, y entonces ahí le pido a Dios la gracia del silencio. Y ahí, entonces, veo cómo Dios va obrando en mi vida. He hecho delante de ustedes muchas obras, ¿por cuál me quieren condenar? Y ahí le respondió, no te queremos condenar, no te vamos a apedrear por algo hermoso que hayas hecho, sino por insultar a Dios, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces ahí queda manifiesto de que Jesús ya les dijo, yo soy Dios. Y así es. Y frente a esa realidad, toca tomar una decisión. Yo creo que es Dios y le doy ese espacio para que Él obre en mi vida. Le doy ese tiempo de oración, esa vida de oración, ya sea de 15 minutos por día, pero firme. Media hora, mi media hora sagrada, mi media hora santa. Hasta que eventualmente puedo tener por lo menos una hora diaria de oración. Y yo le reservo mi tiempo, no hago en mi horario de trabajo, no hago en el horario en el que tengo que compartir con mi familia, no. Sino probablemente en mis horas de sueño.
Probablemente tenga que acostarme más tarde o levantarme más temprano. Entonces de mi tiempo yo le entrego al Señor. ¿Sí? Jesús les contestó, ¿no está escrito en su ley, yo he dicho que son dioses? Bueno, aquí Jesús está mencionando el Salmo 82 en el versículo número 6. En este salmo dice, había dicho, ustedes serán dioses, con minúscula, serán todos hijos del Altísimo. Y en aquel entonces ya los salmos eran considerados como parte de la ley. Por eso Jesús le dice, no está escrito en su ley, yo he dicho que son dioses. ¿Por qué? Porque ahí decía, ustedes serán dioses, en minúscula. Y entonces, ¿qué hace él? Él nombra parte de la escritura para que ellos no puedan negar. Por eso le dice, no se puede cambiar la escritura. Y en ese lugar llama dioses a los que recibieron esta palabra de Dios. Y ahí está lo que dijimos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice la carta a los hebreos, es viva y eficaz y te transforma. Uno se encuentra con la palabra y la palabra te cambia. Y algo que está muerto no tiene esa capacidad. Sin embargo, la palabra de Dios que es viva y eficaz, Hebreos 4:12, es viva y eficaz, te transforma y siempre lo hizo. Por eso ya en aquel entonces Jesús dice, citando la Escritura, llama a dioses a los que recibieron esta palabra de Dios. Claro. Porque la palabra de Dios te va divinizando, te va transformando. Entonces Jesús dice, si esa palabra de Dios te va transformando y te llega a convertir en un Dios con minúscula, es decir, en alguien semejante a Dios, y a continuación dice, yo que fui consagrado y enviado al mundo por el Padre, ¿estaría insultando a Dios al decir que soy el Hijo de Dios? Es decir, si ustedes pueden ser divinizados, pueden ser transformados, asemejados a Dios por la palabra, cuanto más yo, que fui enviado por el Padre, no voy a ser Dios realmente. Y dice, si yo no hago las obras del Padre, no me crean, pero si las hago y no creen en mí, crean en esas obras para que sepan, para que tengan esa certeza. ¿Y cómo yo puedo tener certeza cuando yo experimento, yo vivo? Yo les puedo contar a ustedes todas las gracias que Dios derramó en la misa diaria, en la adoración, pero cuando ustedes vivan, ahí ustedes van a saber. Ahí van a conocer y van a decir es cierto. Y así como a la samaritana, ya no creemos por lo que nos dijo, creemos porque vimos. Y esa alegría no les puede robar nadie. Otra vez quisieron apedrearlo, pero Jesús se les escapó de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba al principio, y se quedó allí. Mucha gente acudió a él y decían, Juan no hizo ninguna señal milagrosa, pero todo lo que dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él en aquel lugar. Aquí está lo que ya decía Jesús. Nadie me quita la vida, yo entrego. Yo entrego voluntariamente lo más preciado que tengo por vos, porque te amo, por vos sufrí mi pasión. Por vos me subí a la cruz y estuve ahí colgado 3 horas hasta que me dio un infarto. Porque probablemente murió de un paro cardíaco cuando le falló el corazón. Y entonces ahí yo me doy cuenta de lo mucho que me ama. Yo me doy cuenta de que Él voluntariamente hizo eso por mí. Y en ese momento todavía no tenía que hacer. Y vemos otra vez el discernimiento. ¿Cuándo es el momento? Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba al principio. Bueno, con respecto a esto estuve investigando 2 o 3 horas más o menos para ver dónde era el lugar que Juan bautizaba. Nosotros habíamos visto en la catequesis en la primera de San Juan que decía en Betabará, dice nuestra traducción. Sin embargo, en la traducción de Jerusalén dice en Betania, en Betania. Betania al otro lado del Jordán. Sin embargo, cuando nosotros miramos el mapa, vamos a poder ver de que por un lado está aquí el mar Mediterráneo. Y después cuando nos vamos yendo hacia el centro, está ahí el Mar Muerto y el río Jordán que desemboca en el Mar Muerto. Cuando ellos dicen al otro lado del Jordán, ellos están mirando hacia el este. Es decir, ellos están como mirando en el Mar
Mediterráneo y están mirando hacia la derecha. Y entonces dicen al otro lado del Jordán porque está al otro lado del Jordán. También se conoce como Transjordania. Trans significa al otro lado. Transjordania al otro lado del Jordán. Bien, entonces uno busca ahí la ciudad de Betania y no encuentra ahí. Entonces probablemente fue una comunidad pequeña que se llamaba Betania, que sin embargo hoy en día, en el año 1996, arqueólogos descubrieron el lugar donde bautizaba San Juan, donde se bautizó Jesús, en 1996. Y desde entonces los últimos 3 papas, San Juan Pablo II, Benedicto XVI y nuestro Papa Francisco, se fueron a ese lugar donde Jesús fue bautizado. Y es conocido como Al-Makdas, que significa lugar del bautismo. Y está prácticamente a unos 30 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Es a ese lugar donde Jesús se fue. Y entonces, ¿por qué yo cito estos detalles? ¿Por qué yo cito en qué parte, a qué distancia? Porque es realidad. Porque no es un personaje, un cuento de un tal Jesús que hizo tal cosa. No, es la historia de una persona que vivió en estos lugares, que nosotros hoy podemos pasar por los lugares en donde Jesús estuvo. Podemos estar en ese resto del templo de Jerusalén, que es el Muro de las Lamentaciones hoy. Podemos irnos al lugar donde Él fue bautizado. Podemos irnos al lago donde Él obró milagros, donde Él caminó sobre el agua. Nosotros hoy podemos cruzar por esos lugares. Y son restos, quedan hasta hoy los restos de esas obras de aquel tiempo. Entonces es una realidad que nos atraviesa. Y que por el testimonio de esas personas que fueron tocados por Cristo, que se encontraron con el buen pastor, que le siguieron, nosotros hoy tenemos la oportunidad de ser ovejas. Entonces ahí nos damos cuenta de qué regalo tan inmenso. Que Juan, a pesar de que no hizo nada, dijo la verdad. Y la gente pudo reconocer eso. Entonces, para ir cerrando, vimos que hoy, ¿qué hizo Jesús? Subió a la fiesta del templo y dijo la verdad. Hubo gente que creyó, hubo gente que no. Sin embargo, Él fue fiel a la verdad. Y finalmente le va a costar la vida, porque por eso a Él le condenan, por blasfemo, por ofender a Dios, por decir que era Dios cuando no era, por decir la verdad. Y hoy en día muchas veces se le persigue a uno por decir la verdad, pero es importante poder manifestarla con amor. Porque si no, la verdad en sí puede herir a las personas. Y no es, no, porque es verdad, digo en cualquier momento y de cualquier forma. No. Es importante que todo el conocimiento que nosotros adquirimos nos sirva para crecer y para transmitirlo con amor. No, yo ya conozco ahora la verdad y acá, verdad para todos. Tú. No, verdad para todos, con cariño, con amor, con dulzura, con respeto. Y entonces de esa forma, en la medida en la que nosotros creemos, vemos esta unidad y vivimos nosotros esta unidad en la iglesia. Porque eso es fundamental. La iglesia es el cuerpo de Cristo y es fundamental esa unidad. Hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor. Y a nosotros nos toca poder anunciar eso. Nos dice San Pablo para cerrar esto: yo soy el prisionero de Cristo. Les exhorto pues a que se muestren dignos de la vocación que han recibido. Es decir, la santidad, es decir, vivir en la presencia de Dios. Sean humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense unos a otros con amor, dice. No de mala gana. Otra vez, no. Con amor. Mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu. Un solo cuerpo y un mismo espíritu. Pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. La santidad, vivir en presencia de Dios. Y finalmente vemos cómo eso se hizo carne en esa primera comunidad cristiana. Al leer Hechos 4, del 32 al 35, dice: la multitud de los fieles, la multitud de los creyentes tenía
un solo corazón y una sola alma. Entonces, qué importante es que podamos dejar de lado aquellas diferencias que no son esenciales. San Agustín dice, en lo esencial, unidad. En lo secundario, libertad. Y para todo, caridad. Entonces, en lo esencial, unidad. En lo secundario, libertad. Pero en todo, caridad. Y entonces ahí se manifiesta esta verdad. Nadie consideraba como propios sus bienes, sino que tenían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con gran poder. Y aquel era un tiempo de gracia para todos sin igual. Entre ellos ninguno sufría necesidad. Entre ellos ninguno sufría necesidad. Y así también estamos llamados a vivir nosotros los cristianos. Que podamos nosotros amar, que podamos nosotros vivir en unidad dentro de la iglesia, en unidad con Dios. Y de esa forma vamos a transformar el mundo. De esa forma vamos a llevar al Señor que tiene el poder de transformar los corazones. Así que vamos a darle gracias a Dios por poder unirnos nuevamente, por poder encontrarnos, por poder escucharle, por poder escuchar la voz del pastor y tomar una firme decisión de seguirle, sabiendo que es un camino cuesta arriba, pero que Él camina con nosotros y nos vamos hacia la casa eterna del Padre. Te pido, Señor, que estas palabras sean grabadas en nuestra mente y nuestro corazón con el fuego de tu amor, que nos queme y nos lleve, Señor, a amar. Te pido que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los trabajadores somos pocos. Nos unimos a tu oración diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Madre Santa, te damos gracias por mostrarnos cómo vivir esa unidad con tu Hijo, permanecer fiel a Él, unida a Él, de pie hasta el final, incluso en los momentos de cruz. Te pedimos, Madre Santa, que intercedas por nosotros para que podamos también permanecer en esa unidad, en ese amor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Que en nuestra iglesia podamos vivir en unidad y no en uniformidad, como nos dice siempre el Papa Francisco. No todos iguales, sino unidos en el amor y en la fidelidad a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Otro lunes más, queridos hermanos. Muchas gracias por su presencia. Les invito a que si esta catequesis fue de bendición, puedan traer a otras personas, puedan compartir y de esa forma estar evangelizando. Si ya lo están viendo de YouTube, no se olviden de darle me gusta y también de suscribirse al canal. De esa forma YouTube le muestra el contenido a más personas y así ustedes están evangelizando. Nos veremos el próximo lunes a la misma hora por el mismo canal. Dios mediante y por delante. Buenas noches.